Imaginémonos por un momento dos personas llenas de amor y esperanza, de pie frente al altar. Se miran los ojos con la promesa de estar un futuro juntos, con la bendición de Dios en ellos. Ahora imagínate que esa persona eres tú con tu pareja. ¿Cómo fue la emoción de estar en ese momento frente al altar, jurándonos amor y diciéndonos: te quiero, te amo, de verdad quiero compartir toda la vida contigo? E indudablemente más adelante vienen esos retos, esos conflictos, algo que nosotros no estábamos esperando. Entonces, esos conflictos a todas luces quieren derribar a nuestro matrimonio, nuestro hogar, por lo que sea, la razón que sea, diferentes situaciones. Y entonces la pregunta es: ¿cómo enfrentamos esos desafíos? ¿Qué hacemos? Esos desafíos nunca los esperamos en el día de nuestra boda, sin embargo llegan sin lugar a dudas. Entonces ahora estamos aquí para hablar de esto, de estos desafíos. La buena noticia es que no estamos solos en estas luchas. La Biblia nos ofrece mucha sabiduría y guía. Entonces, desde las primeras parejas hasta ahorita, hemos tenido las mismas situaciones. Quizás la complejidad de los ambientes es diferente, pero tenemos la misma situación. Ahora, ¿qué es lo que dice la Biblia acerca de esto? En Eclesiastés 4:12 me encanta cómo lo menciona y lo dice así: uno solo puede ser vencido, pero dos pueden resistir. Y la cuerda de 3 hilos no se rompe fácilmente. Dios es ese tercer hilo en nuestro matrimonio, fortaleciendo a todas luces esa unión. Nosotros somos Iliana y Santiago Rogel. Estamos en este espacio ¿Qué dice la Biblia? Y este día vamos a hablar sobre los retos actuales del matrimonio. Muchas gracias por acompañarnos. ¿Sabe? Dios creó el matrimonio con el propósito que nosotros glorifiquemos a Dios. Claro. Y esto lo demostramos cuando tú y yo nos amamos, nos respetamos, nos guardamos fidelidad y compromiso mutuo. Ciertamente. Dios, desde el día que nos casamos, nos da un matrimonio sano. Yo creo que cuando nosotros nos casamos no íbamos pensando en una fecha de divorcio. Jamás. Al contrario, íbamos pensando en ser felices para toda la vida. Que el matrimonio jamás se extinga. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros a veces ignoramos el diseño de Dios. Y allí es cuando entramos ya en estos retos del matrimonio. Cuando ignoramos este diseño nos conduce al caos, a la confusión, al dolor, al sufrimiento. Y sabes, tú eres el regalo perfecto que Dios me dio. Dios ya te tenía apartado para mí. Y en lo personal yo me siento muy bendecida porque este regalo que Dios me dio, que es mi esposo, tuve la bendición de conocerlo desde que teníamos 8 años. Luego juntos conocimos al Señor a los 17 años de edad y eso pues ha fortalecido mucho nuestro caminar en el matrimonio. Cuando nos casamos nosotros realmente adoptamos compromisos y si tú te acordás cuando estamos en el altar decimos: y yo te prometo amarte y respetarte todos los días de mi vida, en la salud, en la enfermedad. Y muy lindas todas las palabras que nosotros decimos ese día. Pero sabes, en la Biblia hay una clave, porque sí se puede llegar a un matrimonio hasta nuestro último día, para que el matrimonio perdure siempre. Y esta verdad nosotros la podemos encontrar en 1 Corintios 13, versículo del 4 al 8. Fíjate cómo empieza, a mí me impacta ese versículo porque hay una gran verdad. Aquí dice: el amor es paciente y bondadoso. Me encanta eso. El amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo. Sí. Y si tú sigues leyendo este versículo, tú vas a encontrar a dónde está realmente la verdad de lo que nosotros tenemos que seguir para tener un matrimonio
exitoso. Claro, claro que sí. Ahora, ¿cuáles son algunos, digamos, de los retos que tenemos? Porque definitivamente los vamos a tener que enfrentar, ¿verdad? Eso Así es a todas luces. Vamos a llegar ahí, a ese momento. Tarde o temprano, todos pasamos por lo mismo. La idea de todo esto es cómo nosotros hacemos para manejarlos. Y yo creo que todo comienza con tener una idea muy clara. Por ejemplo, ¿cuál es el propósito del matrimonio? El propósito del matrimonio, por ejemplo, si nosotros vemos en Efesios 3:1 nos dice, ¿verdad? Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y esto nos trae varias enseñanzas. Creo que lo primero es la unión entre nosotros. Así es. ¿Verdad? Nosotros glorificamos a Dios. Entonces ese es un propósito. El otro es definitivamente vivir una vida juntos. Una vida juntos en la que nosotros nos amamos. Claro que tenemos defectos y por supuesto que van a haber cosas que no nos van a salir bien en el camino. Pero la idea es minimizar todo tipo de situación que nos lleve a que la situación se salga de control, por ejemplo. Entonces, el propósito principal es estar juntos, compartir juntos, amarnos, respetarnos y luego glorificar a Dios. Luego vienen los hijos, ¿verdad? Por supuesto que esa es la otra parte interesante, la procreación. Ahora, la otra parte interesante es, ya tenemos, por ejemplo, cuál es el propósito principal, pero también nosotros tenemos roles diferentes, ¿verdad? Como hombre y como mujer. Entonces, por ejemplo, el Dios en su sabiduría diseñó diferentes responsabilidades para cada uno de nosotros. Y para el hombre dijo, va a ser la cabeza del matrimonio. Esto significa que tiene la responsabilidad de tomar la iniciativa para fortalecer a su familia y también poder ser ese líder espiritual, ¿verdad? Entonces, y eso lo aclara muy bien, por ejemplo, en esta parte de Efesios capítulo 5 de los versos 23 en adelante, ¿verdad? Donde dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su Salvador. Más adelante dice en el 25, maridos, amad a vuestras mujeres, dice, miren lo que nos dice a nosotros, amar. Eso es bien interesante. A las mujeres les pone otro rol, ¿no? Nosotros sabe de nuestras, digamos, de las cosas que nos cuestan hacer y es amar de verdad a nuestra esposa, o sea, amar con todo lo que significa intensamente. Entonces dice, amarlas como Cristo amó a la iglesia. Eso es una connotación bien particular, ¿ve? La cual es amar a la iglesia, como a Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces, esto nos lo aclara en Efesios capítulo 5, pero también a la mujer le pone un rol. Así es que veamos de qué trata. Ok, Dios nos llama a nosotros como mujeres a respetar y a apoyar a nuestros esposos. Yo quisiera llevarlos a Efesios, en capítulo 5, versículo 22, y dice que las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Saben, el amor y el respeto son esenciales para un matrimonio saludable, y es que ese es el diseño que Dios nos ha dado, amarnos y respetarnos. Pero ¿qué pasa cuando nosotros no cumplimos con ese mandato? Entonces se desata el círculo de la locura, y es cuando empezamos a hacer las mismas cosas una y otra vez, y no vamos a tener resultados diferentes, siempre vamos a tener lo mismo. Por eso esto es un factor clave, y nosotros con propiedad se los podemos decir, porque con Santiago ya tenemos 35 años de casado, y el amor y el respeto es lo que nos tiene a nosotros fortalecido en este momento, y sobre todo también estar cerca de Dios. Yo siempre le comento a Santiago, le digo de verdad cómo los procesos
en tu matrimonio, cuando estás cerca de Dios, lo vivís con más fortaleza, lo vivís de una manera diferente, ¿verdad? Entonces, nosotros pues seamos ayuda idónea, no asumir el liderazgo que le corresponde a mi esposo. Y esto no implica inferioridad, sino una disposición a apoyarlo a él y respetar el liderazgo que él como esposo tiene. Ok, el otro de los retos que tenemos es el egoísmo, y hoy en día lo podemos ver en tantos matrimonios, como realmente el egoísmo destruye, ¿verdad? Para que el matrimonio dure toda la vida, pues debemos de confiar en Dios para que Él nos dé el poder, el amor, la fortaleza, esa sabiduría que nosotros necesitamos para llevar bien las cosas, y la resistencia que también necesitamos, porque el matrimonio no es fácil, claro. Siempre tenemos retos, ¿verdad? Sí. Entonces, 1 Corintios nos llama a esto. Si ustedes lo leen, dice: el amor es paciente y bondadoso, el amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo. Escuchemos esto: no exige que las cosas se hagan a su manera. Esto, aquí vemos que no es orgulloso, ¿verdad? No exige que las cosas se hagan a su manera, sino que no se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas. ¿Sabes con eso el orgullo? Ya no sos tú, ya no soy yo, es que ahora somos nosotros, ¿verdad? Sí. Ya no es tu casa, no es mi casa, es nuestra casa. De acuerdo. Muy bien, y entonces nos metemos en otro de los retos que tenemos a continuación, por ejemplo, la comunicación, ¿verdad? En el principio dice, no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle la ayuda idónea, dice en Génesis 2:18. Y entonces la convivencia muchas veces es la que nos lleva a ese, digamos, esa falta de comunicación, ¿cierto? Es correcto. Porque cuando convivimos más cerca, no sé si no queremos o qué nos pasa, pero entonces hacemos un quiebre en la comunicación. La otra vez a mí me llamó la atención, bueno, nos llamó la atención, ¿te acordás lo que pasó en el restaurante cuando estábamos la otra vez? Impresionante. Una pareja voy a llamar, unas personas relativamente jóvenes con sus 2 hijos pequeños, voy a pensar entre 12 y 8 años. Estamos en ese restaurante comiendo, y la pareja estaba inmersa en su celular. O sea, ellos estaban cada quien por su lado. Los hijos estaban haciendo lo mismo. O sea, una pareja... Es cierto. Que cuando uno les pregunta, ¿y cómo es tu relación? Estoy seguro que dicen que bien, pero la convivencia es cero convivencia. Pero lo que más me llamó la atención es que después llegan los padres de algunos de ellos, y para sorpresa mía también sacaron sus celulares. Entonces, cuando vemos ese tipo de convivencia, decimos, aquí hay cero comunicación. Y por eso vemos también en eventos como la pandemia, para no irnos muy lejos, a donde nos encerraron y nos obligaron a estar en casa, por ejemplo, a convivir con nuestra familia, con nuestro cónyuge, fue un caos. Muchos divorcios, las tasas se elevaron, hubieron un montón de desastres, porque la convivencia nos cuesta. Y esa convivencia quiere decir ser abierto en la comunicación, decir, me siento de esta manera, o me siento feliz de estar aquí porque estábamos conviviendo. Creo que hubieron varios escenarios, ¿vea? Pero la mayoría decía, estoy frustrado, no puedo salir de casa, no tengo con quién compartir, solo con mi pareja. Mientras nosotros esa parte fue bonita. Súper bonita, sí. O sea, nos la pasamos re bien haciendo cada quien su hobby, le voy a llamar así. Entonces, nos la pasamos bien. El tema es, seamos abiertos en nuestra comunicación. Y en Proverbios, me llama la atención lo que dice en Proverbios 12:1. Perdón, en Proverbios 18:21. Dice, la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. O sea, los frutos de la lengua, para bien o para mal, la comeremos. Entonces es bien interesante, ¿verdad? Porque ahí nos dice el poder de lo que nosotros podemos generar con nuestra comunicación con la lengua. El siguiente tema es interesante.
Bueno, otro de los retos actuales que tenemos en los matrimonios y lo vemos muy seguido es la falta de perdón, pero por lo mismo que yo les decía, el orgullo, somos tan orgullosos que tampoco queremos perdonar. Claro, claro. Y la falta de perdón realmente no nos trae nada bueno, es que nos conduce a la amargura, vivimos resentidos, Aislados, ¿verdad? aislados, la frustración, la ansiedad. Y la verdad, mi cónyuge no es mi enemigo, entonces nosotros tenemos que perdonar y saben, cuando nosotros no lo hacemos, nosotros estamos desobedeciendo la voluntad de Dios, porque nosotros estamos llamados a perdonar de la misma forma en que Jesús nos perdonó a nosotros. Y si vemos en Efesios 4:32, dice, por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros. O sea, esto no es opcional, sino lo están mandando. Perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. El matrimonio, el perdón y la reconciliación son fundamentales para superar las diferencias y los conflictos en el matrimonio. Igual que Dios nos perdona a nosotros, deberían los hombres o los matrimonios hacer lo mismo, ¿verdad? Como dice en Colosenses, a mí me encanta ese Colosenses, como lo describe en capítulo 3:13, y dice, soportándoos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra el otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y la verdad es que para ser perdonados, también nosotros debemos perdonar primero. El perdonar es una decisión y tiene que ser genuino ese perdón, porque el perdón, cuando tú de verdad perdonas, no estás volviendo a repetir la misma historia o recalcando a tu cónyuge. Tú conoces también, o uno conoce también a nuestro cónyuge, que sabemos qué parte es la que le duele, y cuando no perdonamos estamos reforzando eso, y al final pues no nos trae ningún beneficio. Claro, definitivamente, y nos volvemos como rumiando los problemas, ¿verdad? O sea, removiéndole, poniendo otra vez el dedo en la llaga en lo mismo, una y otra vez. A mí me llamó la atención, creo que este fue un experimento que hizo Charles Chaplin en algún momento, y él dijo, contó su chiste, no, pero no fue alguien más, pero contó el chiste, y entonces todo el mundo se rió a carcajadas, y se rieron a carcajadas, pero lo volvió a contar la segunda vez. Se rieron unos que otros. Lo volvió a contar la tercera vez y nadie se rió. Si eso no te causa gracia, sí, si las emociones no pueden ser repetitivas por la misma situación, ¿por qué nosotros insistimos en traer a nuestra mente un problema que tuvimos y vivirlo con tal intensidad que no lo dejamos ir? Entonces deberíamos de ser capaces de dejar ir, porque eso es bien importante. Ahora, el siguiente tema es sobre los conflictos ya propiamente. O sea, nosotros tenemos conflictos, pero el conflicto va a existir porque nosotros no tenemos el mismo punto de vista. No. Nosotros pensamos diferente, tú y yo pensamos diferente. Es correcto. Abordamos los problemas de diferente manera, pero el tema no es hacer a un lado el conflicto, sino que manejarlo de la mejor manera posible. Sí, gestión, ¿cómo lo gestionamos? Esa es la clave. Ahora, ¿por qué inicia el conflicto? Bueno, de varias maneras. Por ejemplo, cuando nosotros pensamos que nuestros derechos han sido violentados, o sea, ese era mi derecho y se violentó. Nuestras expectativas no se cumplieron de una u otra manera, porque yo espero algo de ti, pero cuando no lo cumplí, yo entro en conflicto. Y ese conflicto es interno, ¿verdad? Obviamente, yo empiezo a generarlo. Y otra es cuando ya nos sentimos lastimados de alguna u otra manera. Entonces, cuando yo le doy vuelta, me genera conflicto. Entonces,
como lo decía, no es estar libres de conflictos, sino más bien saberlos manejar adecuadamente. Me gusta lo que dice, por ejemplo, Santiago 1:9, y dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, escuchar primero, tardo para hablar, escuchar, procesar, hablar, y luego tardo para airarse. O sea, todavía tardate más si te vas a enojar. Pero lo primero es escuchar, luego hablar, y por último, muy allá en lo último, airarnos. Y empezamos al revés, vea. Primero nos enojamos y después queremos hablar y por último queremos escuchar. Pero perdón, te interrumpí. No, que te iba a decir que realmente en este tema del conflicto, tú tenés tu punto de vista y yo lo respeto, y yo tengo mi punto de vista y Santiago lo respeta, pero la verdad la vamos a encontrar en la palabra de Dios. Es correcto. Vamos a buscar ahí, vamos a encontrar la respuesta para cada uno de los retos que nosotros enfrentamos en el matrimonio. Definitivamente. Entonces yo creo que un tema que le debemos de poner mucha atención es que el origen del conflicto, el enojo más bien, le voy a llamar así, porque el conflicto está bien, debemos de tenerlo porque ahí salen muchas ideas, pero el enojo está en nuestro pensamiento, lo traemos aquí, ¿verdad? Y entonces de repente actuamos de una manera, le voy a llamar así, irresponsable. Ahora, si nosotros queremos manejar esos conflictos, nos debemos de poner de acuerdo, ¿verdad? O sea, mira, pasó esto, ¿qué es lo que sucedió? Eso nos va a fortalecer como matrimonio. Porque así como cuando hacemos, por ejemplo, o una empresa contrata a alguien en puestos gerenciales, por ejemplo, necesita personas que ya hayan pasado por ciertas cosas. El matrimonio es igual. Tenemos que haber pasado por ciertas cosas porque eso nos da madurez. Así es, ¿verdad? Eso nos fortalece. Ahora, con propiedad podemos decir: ya pasamos por ahí. Espero que no pasemos por la misma situación 2 veces, porque ya sabemos lo que viene, ya tenemos experiencia. Pues eso nos hace de verdad, fortalecer nuestro matrimonio. Y luego, pues, otro tema que se vuelve bien importante son las finanzas, ¿verdad? Cuando las finanzas están fuera de orden. Para establecer unas bases sólidas en el matrimonio es importante, antes de casarse, ponerse de acuerdo en este tema. Por ejemplo, porque enfrentar a un cónyuge que sea, derrochador, endeudado, que sea egoísta y todas las cosas son para él, la verdad que trae consigo muchos problemas. Entonces la idea es que nos pongamos de acuerdo desde el principio. Vean, idealmente, si nosotros podemos, digamos, tener una cuenta mancomunada, sería ideal. Eso creo que es lo mejor, porque así no tenemos que andar velando de quién es qué, si nosotros somos una sola carne. Así es. Todo lo que recibimos también va a lo mismo, o sea, va a un mismo fondo. Y eso nos va a hacer la vida mucho más fácil, para que lo pongamos en contexto. Ok, otro de los retos en el matrimonio que hemos observado son la llegada de los hijos muchas veces, ¿verdad? Miren, Dios es un Dios de orden, y Dios diseñó primero al hombre, después a la mujer, y luego viene la institución de la familia, vienen los hijos. Entonces, nuestros hijos deben de entender que nuestra prioridad es nuestro cónyuge, nuestro esposo. ¿Por qué? Porque luego los hijos se van. Nosotros tenemos 4 hijos, ya se nos fueron 2, uno no vive ya en este país, la otra hija ya se casó, tenemos 2 hijos en casa y ya nos vamos a quedar con el nido vacío. Cuando nuestros hijos se van, digan, ¿con quién nos vamos a quedar? Vamos a quedar otra vez tú y yo. Correcto. Por eso es importante darle ese valor al cónyuge. Yo le pregunté a una persona, bueno, ¿y qué te pasó en tu matrimonio? ¿Por qué fracasaste? Me dice, todo cambió cuando mi hijo vino. ¿Pero y qué pasó? No, porque las prioridades ya no eran para mí. Se volvía difícil el tema de convivir, salir, y todo, pues el enfoque fue para el hijo. Entonces ahí es bien importante que retomemos ese tema y lo mantengamos siempre, digamos, como prioridad. Relaciones, o sea, entre tú y yo, ¿verdad? Como por ejemplo,
cuando nosotros hacemos, digamos, las capacitaciones de matrimonios, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, hay una parte que a mí me gusta mucho porque son las citas. Entonces promovemos citas, y cuando nosotros promovemos citas quiere decir que lo que estamos promoviendo en realidad no son las citas. En realidad lo que estamos promoviendo son relaciones, Así es. ¿verdad? En las que se prohíbe hablar de cosas que no sean tuyo. Por ejemplo, emociones, cómo te sentiste, qué te hace sentir cuando yo hago tal cosa. Por ejemplo, ¿te gusta cuando te hago el desayuno, por ejemplo? O me levanto temprano a lavarte el carro, ¿verdad? Me encanta. Cosas por el estilo. Entonces, miren, promover ese tipo de actividades. Yo sé que tenemos nuestros hijos. Yo sé, eso son nuestra responsabilidad porque lo decidimos los dos. Así Pero es. también nosotros debemos de tener muy claro ese tema, que es nuestra relación. Así es. Y los hijos, miren, bueno, en nuestro caso, porque nuestros hijos están grandes, ya venimos, vamos a tardar, pero vamos a darnos una oportunidad nosotros de estar conversando, ¿verdad? Así es. Esa es la parte importante, perdón que te interrumpí. Sí. Bueno, y nuestra meta, pues juntos para toda la vida hasta que la muerte nos por separe, supuesto, ¿verdad? Así claro, que, claro. bueno, otro de los retos que hemos observado, y este es un tema súper delicado y fuerte, que es el tema de la infidelidad y la confianza. De verdad que la infidelidad puede destruir tu matrimonio, la confianza y esa intimidad en el matrimonio. Recuperar la confianza después de una traición es un proceso largo y doloroso que muchas parejas no logran superar. Y sabes, me encantan estos programas que hay en la iglesia de los cursos de matrimonio, o sanando las heridas del corazón, que eso te puede ayudar a fortalecer tu matrimonio. Si tú necesitas ayuda, pues búscala, ¿verdad? Para lograr el objetivo. Sí, me encanta muchísimo porque nosotros tenemos esa oportunidad, por ejemplo, de estar promoviendo los cursos, y ahí pues la verdad nos vamos a sentir súper bien. Y ahí está enfocado el último punto que queremos tocar, y es en realidad buscar apoyo en una comunidad de fe. Porque, por ejemplo, como lo dice Hebreos en el capítulo 10, en los versos 24 y 25, dice, y nos exhorta más bien a estimularnos mutuamente al amor y a las buenas obras, ¿verdad? Nutriéndonos regularmente como comunidad de creyentes. Y eso es lo que nosotros promovemos, digamos, con las capacitaciones, ¿verdad? El arte del matrimonio, por ejemplo, o Ama de Verdad. También hay un curso para padres, pero en esta oportunidad esos dos. Y lo que hacemos es promover esa unión entre los cónyuges, y lo mencionaba hace un rato, haciendo más que citas, haciendo más que ir a una sesión para descubrir y hacer cosas diferentes, pero promover esa unión que nos mantiene en todo momento. Eso es fortalecer nuestro matrimonio. Y cuando nosotros estamos fortalecidos, de verdad las cosas son más llevaderas. No estoy diciendo fáciles, simplemente más llevaderas. Nosotros lo hemos experimentado en carne propia, es decir, hemos tenido retos interesantes, pero cuando ponemos esto en perspectiva, estamos de la mano de Dios, caminamos con Dios, nuestros hijos caminan en ese mismo sentido, entonces las cosas se vuelven más fáciles. Yo creo que finalmente se trata de hagamos una recapitulación, ¿vea? Okay. ¿Cómo comenzamos? Por ejemplo, puntos importantes, comprender el propósito del matrimonio. ¿Cuál es ese propósito del matrimonio? Bueno, tú y yo honrando a Dios y después nuestros hijos, ¿verdad? Debemos de tomar en cuenta en todo momento que los roles del matrimonio son diferentes. Así es. ¿Verdad? Yo soy, el hombre es la cabeza del hogar, es el sacerdote del matrimonio, de la unión. Y dos cosas importantes. Dios sabe lo que hace, y a nosotros, a los hombres, nos manda a amar, a hablar el lenguaje del amor, y a las mujeres las manda a respetar, ¿verdad? Entonces no nos confundamos en esos roles. El egoísmo, a todas luces, fuera, ¿verdad? Sí. Hay que evitarlo. Las cosas no son solo para mí, ahora somos nosotros. Así es. ¿Verdad? Ya no hay tú, lo tuyo, lo mío, es nosotros. Luego, falta de comunicación. Eso es fortalecer las relaciones. Con eso comienza todo. Luego, el perdón.
¿verdad? Siempre debemos de perdonar con el corazón. Perdón con el corazón. El conflicto no desaparece, pero debemos de saber gestionarlo, ¿verdad? Esa es la parte importante. Entonces, gestionemos los conflictos de una manera apropiada. Finanzas, pongámonos de acuerdo. Antes de comenzar, pongámonos de acuerdo con las finanzas. Los hijos como prioridad. Debemos de poner cada cosa donde corresponde. Cada prioridad, ¿verdad? Donde corresponde. Luego, infidelidad y confianza. Son dos temas que debemos de tener mucho cuidado con este tema. Y esto va asociado con el anterior, ¿verdad? Con el tema del perdón, si al caso sucede. Entonces debemos de saber perdonar. Y luego es buscar siempre apoyo en las comunidades de fe. Así ¿Verdad? En tu iglesia, en la iglesia, buscar ese apoyo, cursos y cosas por el estilo nos ayudan muchísimo. Ahora, cuando nosotros abordamos estos digamos, retos desde la perspectiva de la iglesia, basándonos en fundamentos bíblicos, debemos de recordar que Dios tiene la solución perfecta. No es lo que yo digo, no es lo que tú dices, sino que Dios tiene una solución. Lo que debemos de hacer es buscarla, ¿cierto? En la palabra de Dios. Buenísimo. Entonces, con eso en mente, de verdad ha sido un verdadero placer haber estado compartiendo con ustedes este tema. Para nosotros, de verdad, ha sido espectacular. Así es que muchas gracias por su atención y será hasta la próxima. Que Dios les bendiga. Amén. Gracias.